Súper. Bueno, mi nombre es Carla Peñafiel. Yo estoy terminando Industrias y el Magíster en Economía Aplicada, el MAXEA. Este es mi último semestre de universidad, no tengo ramos. Estoy con la tesis en mi primer semestre sin ramos, así que a veces es un poco extraño, pero bueno, es parte de crecer, ¿no? Voy a silenciarlos. Y sí. Así que, y bueno, es mi tercer semestre que soy auxiliar de este curso. La primera vez que fui auxiliar de este curso fue la primera vez que fui auxiliar en la vida de la U y era presencial. Y me gustó mucho y desde ahí me he intentado mantener en el curso. Hay veces que semestres que no he estado porque he estado con muchas cosas, pero me encanta enseñar estadística. Y ahí el Matías pone, hay que poner salgo para la calle. Bueno, lo vamos a poner en la lista de canciones para iniciar la auxiliar. Ay, espérenme, hay gente que todavía no está silenciada. Ya. Y bueno, es primera vez que el curso, yo siento que lo toma tanta gente, en general, el curso es como de 80 personas máximo. Entonces, bueno, un desafío nuevo, que seamos hartos, somos hartos auxiliares, comentarles que estamos todos como muy dispuestos a conversar, y es algo que también quiero hablar al final del auxiliar, el tema del control 1 que está chocando con una clase, para que vayamos decidiendo cómo abordar esos temas. Así que ya me presenté. Eh, Algo que quería decirles. Ojalá este curso sea como, no sé, para mí fue el inicio a lo que me dedico ahora y a lo que quiero dedicarme fuera de la universidad. Entonces, ojalá que para algunos ojalá sea eso. Y bueno, para los que no, también yo creo que es bueno darse cuenta, quizás no me gusta la estadística, no me quiero dedicar toda mi vida a la estadística, pero creo que igual entrega herramientas que son súper importantes para un ingeniero civil industrial. Y bueno, para cualquier persona que sale como al mundo laboral, hoy en día saber programar, saber la estadística básica, yo creo que es una herramienta súper potente que podemos tener. Y para los que son de industria, los otros cursos que vienen, la base parte acá, en términos estadísticos. Entonces, ojalá aprendan harto y feliz de poder ser parte de su proceso de aprendizaje. Ya, entonces, vamos a comenzar. La auxiliar la vamos a intentar hacer de 1 hora. Voy a partir con dos ejercicios teóricos. La idea de esta auxiliar, que es un auxiliar extra, porque no iba a estar como en el calendario, es para que repasemos probabilidades. En general, en el control 1 hay una pregunta de este tipo, como los que vamos a ver ahora, pero el fuerte del control 1 es el test de hipótesis, que lo vamos a ver en 2 semanas más. Entonces, si bien es algo que hay que tener en consideración, viene un poco ya de la mano con lo que vieron en probabilidades y que estadística ya no lo está tomando tanto, pero quisimos igual hacer este repaso. Y otro punto importante del auxiliar es R, que vamos a hoy día hacer un pequeño ejercicio con R. La idea es que hoy día todos nos vayamos con R instalado y sabiendo cargar una base de datos. ¿Ya? Entonces, si después alguien tiene algún problema con R, nos podemos quedar un ratito después del auxiliar y solucionamos todos esos problemas hoy día y así están súper bien para sus tareas y los controles, porque los controles tienen partes de programación, ¿ya? Eso, dudas antes de partir. Cualquier pregunta. Bueno, cualquier cosa me pueden escribir en el chat, voy a intentar estar atenta. Si tienen alguna duda, yo de repente me pongo a hablar muy rápido, así que me paran nomás y hablan, se desmutean o escriben por el chat, ¿ya? Entonces vamos a empezar. ¿Alguien se desmuteó o alguien se desmuteó? Súper. Ya, vamos entonces con la auxiliar 1. Ay, espérenme, un segundo. Les voy a subir, perdón, les voy a subir todo el material porque no he subido la auxiliar. Y tenemos para que la vean.
Ahí se subió. ¿Me confirman que se subió al curso? Sí. Sí, sí, se acaba de subir. Ya, súper. Es un zip que tiene, lo voy a descargar igual por si acaso, ¿no? Tiene el enunciado, el código que vamos a ver en R y la base de datos que vamos a utilizar para esa pregunta, ¿ya? Entonces, vamos a partir con el enunciado. Si se dan cuenta, lo voy a abrir igual, para los que no están viendo. Toda la primera parte del enunciado es... ¿Se ve ahí? Sí. Toda la primera parte del enunciado es un resumen. Si bien no vamos a tocar todos los temas ahora del resumen, yo creo que es súper bueno que lo tengan para el control y también vamos a utilizar cosas de acá. Entonces pueden ir a él cuando quieran, ¿ya? Y abajo están las preguntas. Así que ahí lo pueden descargar. Y vamos con el PPT, que también lo subo, por si acaso. Si es que hay alguien. Sí, Sofía, ya subí el enunciado. No sé si lo había escrito ahora o antes. Ya les voy a compartir todo. Súper. Entonces ya todos tienen el enunciado, pero igual está acá. Y la pregunta 1 dice, sea I una variable aleatoria que sigue una distribución uniforme de parámetros A y B. Demuestre que la esperanza de I es igual a A más B medios y la varianza de I es igual a B menos A al cuadrado dividido en 12. Entonces, ¿qué se les ocurre para demostrar estas igualdades? Quizás partamos con la esperanza. ¿Qué se les ocurre para demostrar la esperanza? ¿Nada? Bueno, una forma de poder demostrarlo, Puede ser ¿sí? usando definición de la esperanza. Sí, súper Matías. Sí, por definición es una muy buena idea. Y en el enunciado aparece, en el resumen, aparece cómo ver por definición, ¿ya? Entonces, cosas importantes que podemos identificar acá. Primero, es que sabemos que I distribuye uniforme. Y si vamos a nuestro enunciado, la distribución uniforme hace referencia a una variable aleatoria continua. Y cuando nosotros queremos calcular la esperanza de esta variable aleatoria continua I, que en este caso está distribuyendo uniforme, por definición es calcular la integral, ¿cierto?, de X por su función de densidad, f de X, ¿cierto? Otra cosa importante que sabemos por el enunciado es que I distribuye uniforme, y nosotros conocemos cómo es la función de densidad de una distribución uniforme, ¿ya? También aparece en el enunciado cuál es, pero las dejo acá también. Entonces, con estas dos definiciones, igualdades que tenemos, podemos demostrar que la esperanza de I es igual a más B medios, ¿ya? Entonces, dejando esto acá, ¿cierto?, a un ladito para tenerlo en mente, lo primero que podemos pensar es escribir esta esperanza de I como su definición, ¿cierto?, que sería la integral entre menos infinito e infinito de I por su función de densidad. Como la función que distribuye uniforme... Una pregunta. Sí. ¿Esa definición de esperanza es para una variable aleatoria que distribuye uniforme o sirve para cualquiera? Esta que está acá, espérame, voy a ir atrás un segundo, acá. Lo importante es que las variables aleatorias continuas, y que en este caso dentro de variables aleatorias continuas tenemos la uniforme y hay otras que están en el resumen, cada vez que la queremos calcular utilizamos esta fórmula, la integral Ya, de vale. X por su función de densidad. Sí. Gracias. Para las variables aleatorias discretas tenemos otra forma de calcular la esperanza que aparece en el resumen. Pero claro, exacto. Entonces, por definición, ¿cierto?, tenemos la esperanza de I, lo hacemos como con la fórmula que recién estábamos viendo, pero como I distribuye uniforme, nosotros sabemos que cuando esta vale diferente, o está fuera, perdón, del intervalo entre A y B, vale 0. Entonces simplemente nos enfocamos en la integral entre A y B, ¿ya? Entonces cambiamos los límites de la integral entre A y B, y reemplazamos como dice la fórmula, ¿cierto? I por su función de densidad. Y la función de densidad de esta uniforme es 1 sobre B menos A. Integramos sobre I. Si se dan cuenta, como estamos integrando sobre Y, el 1 sobre B menos A es constante, ¿cierto?
no nos afecta en nada, entonces lo sacamos de la integral y nos quedaría una integral súper sencilla, que es la integral de I de I. Entonces sacamos el 1 sobre b menos a, ahí calculamos esta integral, que es I cuadrado medios, y tenemos que evaluar, ¿cierto?, en los dos límites de la integral, que es b y a. Entonces evaluar simplemente es reemplazar en el y los dos límites de la integral y se restan, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos acá? Reemplazo el i que está acá por b cuadrado menos a cuadrado, y el denominador queda igual 2 sobre b menos a. 2 por b menos a. Y si se dan cuenta acá, esto es una suma por su diferencia, ¿cierto? Entonces lo puedo escribir como a más b por b menos a, se me cancela el b menos a acá, y me queda a más b menos a. Diana, ¿tienes una pregunta o te desmuteaste sin querer? Perdón. No, tranquila. Súper. Entonces, estaríamos, ¿cierto? Tendríamos ya demostrado que la esperanza de I es A más B medios. Entonces, en resumen, ¿qué hicimos? Tenemos la definición de cómo se calcula la esperanza de una variable aleatoria continua. Sabemos que esta variable aleatoria continua distribuye uniforme y por lo tanto simplemente es reemplazar en la fórmula de la esperanza y resolver esta integral y llegar al resultado. ¿Dudas con esta parte? La f era la función de densidad de probabilidad. Sí, la función de densidad. Claro, esto va a cambiar, ¿cierto?, dependiendo de lo que nos digan que es I. En este caso, como distribuye uniforme, sabemos que es así. Bien, sigo. Si después hay duda, podemos volver, no hay drama. Bueno, si alguien está así, podemos volver. Bien, vamos con la segunda parte de esta pregunta, que es demostrar la varianza, ¿ya? Nos dicen que demostremos que la varianza de I es igual a b menos a cuadrado sobre 2. Entonces, acá, no sé si es un truco, pero es algo que comúnmente van a tener que utilizar, que en vez de demostrar la varianza por definición, es mejor utilizar la igualdad que les voy a mostrar, que quizás lo recuerdan de probabilidades, que es que la varianza de I se puede escribir como la esperanza de I cuadrado menos la esperanza al cuadrado de I. ¿Y por qué nos sirve esta? ¿Y por qué es útil en este caso? Porque nosotros ya tenemos la esperanza de I, ¿cierto? Tenemos como este término acá, simplemente deberíamos elevarlo al cuadrado, esto que ya calculamos, que demostramos, y tenemos un lado. Entonces lo que nos quedaría ver para encontrar la varianza y demostrar qué es esto, es esta parte de acá, ¿cierto? De la izquierda. La esperanza de I cuadrado. Y es sencillo porque lo genial que tiene esta definición de esperanza que recién vimos es que la podemos adaptar aunque esté al cuadrado, ¿ya? Y simplemente tendríamos que calcular, para este término de la izquierda estoy hablando, ¿cierto? La esperanza de I cuadrado, solo basta calcular la esperanza de I cuadrado. ¿Y cómo se calcula? Con la misma definición que teníamos anteriormente, I sigue siendo una variable aleatoria continua, y simplemente, en vez de poner el i solito, ¿cierto? Si con elevado a 1, lo ponemos elevado al cuadrado por su función de densidad. Como i sigue siendo una distribución uniforme, mantenemos el f de i que habíamos calculado antes, o sea, que teníamos antes de definición, y los límites de la integral siguen siendo entre a y b, ¿cierto? Porque la distribución uniforme fuera de a y b es 0. Como a y b, como 1 sobre b menos a es constante, lo podemos sacar de la integral igual como lo hicimos delante, y simplemente nos queda la integral de I cuadrado de I, y esa integral también no es muy difícil de calcular, ¿cierto? Es simplemente I a la 3 sobre 3, y volvemos a evaluar entre los límites de integración. Entonces, evaluamos en los límites, nos quedaría b al cubo menos a al cubo dividido por el denominador que teníamos, que es 3 por b menos a. Y si se dan cuenta, esto de acá es una diferencia de cubos. Yo tuve que buscar la fórmula en internet, no me acordaba. Pero ese está acá, se puede reescribir como b menos a por b cuadrado más ab más a cuadrado, y se nos elimina, ¿cierto?, el b menos a y nos queda esto, que está acá, a cuadrado más ab más b cuadrado.
Recuerden entonces que lo que ahora acabamos de encontrar es la esperanza de i cuadrado, es este término acá de la izquierda. Nos falta restarle la esperanza cuadrado de i. Entonces, esta parte de acá es simplemente ir reemplazando, ¿cierto? Lo que acabamos de calcular, la esperanza de i cuadrado, y esta parte de acá era lo que habíamos calculado anteriormente, ¿cierto? Nosotros teníamos la esperanza de i, que era igual a más b medios, la elevamos al cuadrado, se dan cuenta acá nos queda un binomio, el primero al cuadrado, más 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, y el denominador también lo elevamos al cuadrado. Restamos, sacan ahí el mínimo como múltiplo, etcétera, etcétera, y llegamos a esto que está acá, que era precisamente lo que nos pedían demostrar. ¿Esto? Acá, b menos a cuadrado sobre 12. ¿Sí? Ay, me faltó el cómo lo supo. Entonces, esto también queda importante acá, recapitulando. Podríamos habernos quizás dado la lata, haber calculado la varianza de i por definición, pero como anteriormente ya teníamos la esperanza de i, era mucho más sencillo hacer de nuevo este cálculo con la esperanza de i cuadrado por la definición, lo restábamos y llegábamos a la demostración que nos pedían. ¿Dudas con esta parte? O con la anterior. House con memes 10 de 10. Sí, yo los semestres que he sido auxiliar siempre intento poner memes, porque encuentro que como que a uno lo mantienen igual atento, y lo de la música fue la innovación, a ver qué pasaba. Súper. Vamos entonces, seguimos con la pregunta 2. La pregunta 2 dice, sean x e y variables independientes e idénticamente distribuidas, o y y d, tal que x pertenece al conjunto de 0, 1, 2 y 3, y y también pertenece al mismo conjunto. Puede ser 0, 1, Carla, 2 o 3. ¿Sí? ¿qué significa el IID? Sí, lo voy a explicar al tiro. I y D, el significado como en palabra, o sea, como la abreviación es independiente e idénticamente distribuido. ¿Qué significa eso? Como que lo ocupamos mucho y hay veces que uno como que no lo tiene tan interiorizado. Lo que nos está diciendo que X e Y sean I y D, primero me dice que son independientes. Eso quiere decir que la probabilidad de obtener un número en X y la probabilidad de obtener un número en Y no depende uno de la otra. Pensemos, por ejemplo, en una moneda. Tenemos dos monedas de 100 pesos, son iguales, no están cargadas, etc. Que yo tire una moneda y tire la otra, no me va a afectar el resultado en ninguna, ¿cierto? Son independientes. Pero son idénticamente distribuidas, ¿cierto? Porque la probabilidad de que yo obtenga cara o sello en cualquiera de estas dos monedas, o en este caso, que obtenga cualquiera de los números, distribuye igual, ¿cierto? Es como si nos imaginamos una curva, si fuera uniforme, tienen la misma función de distribución. Entonces, son independientes, pero distribuyen igual. Esa es como la idea detrás del I y D. Gracias, Carla. Súper. Entonces, y esto nos va a servir mucho, y lo vamos a ver un poquito más adelante porque nos permite jugar mucho más sencillo con las probabilidades. Entonces tenemos, ¿cierto?, esta X y esta Y que pueden tomar esos 4 valores en cada uno, y nos piden calcular cuándo la probabilidad de X más Y es mayor estricto que 1. Entonces uno podría pensar en esto, extenderlo, ¿cierto?, desarrollarlo. ¿Bajo qué combinaciones de X más Y yo tengo valores mayores que 1? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si yo me paro en X igual 3, y Y sale 3, me queda X más Y igual a 6. Perfecto, mayor que 1. Si me paro en el X igual 3 y en el Y igual 2, tengo X más Y igual 5. Y así, ¿cierto? Puedo ir sumando todas las probabilidades para decir cuáles son las probabilidades que cuando X más Y es mayor que 1. ¿Qué es algo de este estilo? Carla, la distribución X, sacar 0, 1, 2 o 3, ¿tienen como la misma probabilidad, de un cuarto? Sí, sí, exacto. ¿Eso es lo que me dice que son idénticamente distribuidas? ¿Que tienen como la misma probabilidad? Ya. Exacto. ¿Cómo obtener un número adentro en cualquiera de estos va a ser la misma que en el otro? Es como cara y sello dentro de dos monedas, ¿cierto? La probabilidad de obtener cara en una es la misma que obtener cara en la otra. Así que sí. Lo mismo eso pasa se con el refiere. dado, ¿no? El dado también es como idénticamente Exacto. distribuido. Ya, caché. Gracias, Carla. Si es que
si es que no está cargado. Pero claro. Entonces, claro, entonces tenemos todos estos casos que es cuando x más y me da un valor mayor estricto que 1. Pero resolver esto es un poco largo, así que en general nosotros hacemos y utilizamos esta igualdad que está en su resumen también, que quizás alguno la recuerda, de cuando C pertenece a un número real, pertenece a los reales, la probabilidad de que X sea mayor que este número real es igual a 1 menos la probabilidad con el signo cambiado, ¿cierto? O sea que la probabilidad de obtener un X más Y mayor que 1, yo lo puedo escribir como 1 menos la probabilidad de obtener un X más Y menor o igual que 1, ¿cierto? Es como, yo siempre me lo imagino como los conjuntos estos, me acuerdo que lo enseñaban en CAA, creo, que era como estos como, no sé si les llamaban bolas o algo así, pero eran ya al filo, son los conjuntos, ¿cierto? Me lo imagino como los circulitos, y toda la probabilidad de que tenga mayor que 1, si yo le pongo 1 menos, ¿cierto? La probabilidad de sacarle esto, me quedan todos los demás. Ese es como lo que yo me imagino con esta propiedad. Y sirve mucho, ¿por qué? Porque tengo menos casos de obtener un X más Y menor o igual que 1, ¿cierto? Recordemos que X e Y pueden ser 0, 1, 2 o 3. Entonces tengo menos casos donde X más Y es menor o igual que 1. ¿Ya? Esa es como la idea de cómo achicar el problema. Pero si alguien lo hiciera de esta forma, debería llegar a lo mismo, ¿ya? Ay, se va a acabar en 10 minutos la reunión. Cuando se acabe, voy a volver a subir el link. ¿Ya? Y nos conectamos. Pero ya, sigamos. Entonces, reescribimos la probabilidad. Ay, perdón. Reescribimos la probabilidad, ¿cierto? Teníamos esta anterior, ahora la escribimos con esta propiedad que nos va a servir mucho durante el curso, que es simplemente la probabilidad de que x más y sea igual a 1, más la probabilidad de que x más y sea igual a 0. ¿Cierto? Esos son los casos en que es menor o igual que 1. Que la suma me dé 1 o que me dé 0. Entonces, lo que vamos a hacer es ponernos en todos los casos en que la suma de x e y es 0 o es 1. Entonces, por ejemplo, el primer caso es cuando x vale 1 e y vale 0, la suma es 1. Perfecto. Cuando x vale 0 e y vale 1, la suma es 1. Perfecto. Y cuando ambos valen 0, la suma es 0. Así que ahí tendría los 3 casos donde la probabilidad de que x sea menor o igual a 1. ¿Sí? Hasta ahí simplemente estamos jugando con probabilidades y reescribiéndolo de la forma conveniente. Y ahora, ¿por qué nos sirve esta definición que nos pusieron al principio de que x e y son I y D, independientes e idénticamente distribuidos? Es que nosotros podemos separar las probabilidades. No sé si recuerdan esa propiedad de proa. Entonces, como las variables son independientes y tienen la misma distribución de probabilidad, se cumple que la probabilidad de que x sea igual a 1 y que y sea igual a 0 es lo mismo que separarlos cada uno y multiplicarlos. ¿Y por qué esto es bacán? Porque, como dijo el compañero, si mal no recuerdo, ay, no me aparece tu nombre. Bueno, un compañero dijo que la probabilidad de que x sea igual a 1 era 1/4, ¿cierto? ¿Y cuál es la probabilidad de que y sea igual a 0? Si nosotros nos vamos aquí. 1/4. 1/4 también. Entonces, ¿qué es lo bacán de esto? Que nosotros esto lo conocemos rápido, ¿cierto? Fácilmente y lo podemos reemplazar. Entonces, acá lo mismo. Y lo único que hacemos, ¿cierto? Es cada probabilidad que aparece acá, la separamos, probabilidad de x igual 1, probabilidad de igual 0. Más la probabilidad de que x sea igual a 0 por la probabilidad de que y sea igual a 1. Más la probabilidad de que x sea igual a 0 por la probabilidad de que y sea igual a 0. Y todas estas de acá las conocemos, ¿cierto? Recién las dijimos. Es 1/4 por 1/4, más 1/4 por 1/4, más 1/4 por 1/4. Así que la cosa se simplifica mucho, simplemente es reemplazar las probabilidades que recién dijimos y resolver. Y por lo tanto nos queda que la probabilidad de que x más y sea mayor que 1 es 13/16. Lo cual tiene sentido, ¿cierto? Porque es una probabilidad bastante alta.
es difícil que me salga, que la suma sea 0, por ejemplo, pero es mucho más sencillo que me salga 2, 3, 4, 5, etc. Sí, se va a cortar, pero vamos a volver. No sé por qué yo tengo Zoom Premium, quizá me lo quitaron. Pero volvemos creo un nuevo link y lo subo y volvemos. Y seguimos con la segunda parte. Y Lisa Simpson bailando porque entendimos probabilidades, por supuesto. Súper. Esos serían los 2 ejercicios teóricos. En general en los controles las demostraciones podrían llegar a ser un poco más complicadas. Sería bueno, no sé si vamos a hacer más auxiliares de repaso de prueba, yo creo que sí. Pero si tienen controles, siempre es bueno pautear para soltar la mano en temas de demostración. ¿Ya? Pero acuérdense que no es el fuerte del control 1, entonces lo más probable es que aparezca una pregunta, pero y la idea es que les vaya bien si no es tan complicado esta parte. Hay que soltar la mano. Mismo canal, misma hora. Exacto. Súper. Entonces, no sé si les tinca que antes de que pasemos la de programación, corto la reu, vuelvo a subir el link, nos metemos y hacemos la parte de programación. ¿Sí? Falta uno, ¿no? ¿Sí? Falta la Sí. P2. No, esa es propuesta. Ya. Pero les voy a subir la pauta. Sí, Ya, es para que no, es para que duremos una hora. ¿Dónde busco controles para pautear? Yo no sé si podemos subir controles, pero voy a preguntar, pero deben haber en la nube, o ustedes con compañeros del año pasado, del semestre pasado, pueden crear un drive entre todos, pero igual puedo preguntar al profe si es que no le molesta. Y el control es el 23 de septiembre, pero lo vamos a hablar al final de la clase. Entonces, cierro la sesión, nos volvemos a conectar, abran R, programamos, es cortita, y después hablamos lo del control. ¿Ya? Nos vemos en un minuto. Ya, súper. Y vamos con la parte de programación. Les subí dentro del zip del auxiliar, ¿cierto? Está el archivo .r. ¿Cuánto se demora instalar RStudio por Anaconda? No sé. Hay gente que lo instaló por Anaconda. Como 5 minutos, bacán. Sí, lo genial de R es que es como código abierto, entonces no hay que estar craqueándolo como MATLAB, como Stata. Así que bacán. Ya, entonces vamos con la parte de programación. Súper, voy a leer el ejercicio. Dice así. ¿Estoy grabando? Sí. Dice, las salas de operaciones son uno de los recursos más caros de un hospital. Por esta razón, es importante mantener los pabellones con altas tasas de utilización, resultando en horarios ajustados para las cirugías. Cuando se construye el horario de un pabellón, se solicita que los cirujanos proporcionen una ventana de tiempo para realizar una cirugía. Estas cirugías son catalogadas como electivas, en contraste con las cirugías de emergencia, donde el paciente es admitido directamente a la sala que esté disponible. Para agendar una cirugía electiva, el hospital realiza una predicción sobre la duración de la cirugía, de manera de reservar el tiempo preciso en la sala de operaciones. Predecir el tiempo de una cirugía es difícil, pero usted cuenta con un dataset, una base de datos, de cirugías cardíacas de un hospital en California. Y nos piden que, usando las primeras 35 filas de los datos, respondamos. Primero que carguemos la base, que se llama cirugías.csv, y después que estimemos la duración promedio de una cirugía cardíaca y calculemos el error estándar de la estimación. Y ahí el gatito, como vamos a estar haciendo nosotros ahora, intentando entender R. Lo vamos a lograr. Ya, vamos entonces a R. Acá les pido que nos movamos harto, o sea, como si alguien no le abre R, si no pasa algo, como díganlo y vamos solucionándolo al tiro. Para eso estamos acá. Vamos entonces a R. Yo tengo R en escritorio. Nunca he instalado R por Anaconda, pero supongo que debería verse algo así. No sé si alguien que tiene R por Anaconda podría confirmar que se ve así, como que es la misma interfaz. Sí, se ve igual. Ya, bacán. Entonces, cero rollo si es que alguien lo quiere utilizar por Anaconda. Súper. Otra cosa importante de eso. ¿Hay algún chat acá? ¿Abro R o RStudio? RStudio. Hay que abrir. RStudio. Sí. Voy a partir de cero.
Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, vamos a la auxiliar, al zip que les subí, botón derecho, y yo lo tengo que abrir como directamente, indicarle que lo abra por RStudio, y debería abrirse algo así. ¿Cierto? Que es el archivo .r que yo les subí. Ya, ¿hasta ahí todo bien? ¿Todos pudieron abrir su archivo de .r? Eso mismo, RStudio necesita R. Excelente. Súper, entonces abrimos el archivo que yo les subí. Dejé toda esta primera parte, desde la línea 1 hasta la 15, no eran como para términos del auxiliar, sino para que vayamos soltando la mano y aprendiendo un poquito de R. La primera línea nos sirve para limpiar el espacio de trabajo. Si por ejemplo estuvimos trabajando antes y teníamos base, gráfico, etc., esto nos limpia el... Esto nos limpia, ¿cierto?, el espacio de trabajo, incluyendo la segunda línea, que es para limpiar los gráficos que hayamos tenido. Para correr esto, la línea 1 y la línea 2, yo hago control y enter y me funciona. Pero hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, apretar arriba run, ¿cierto? Voy por línea. ¿Sí? ¿Todos bien con eso? Ya, me paran si es que a alguien no le funciona, lo solucionamos. Después, en la línea 4, sí, en la línea 4 nosotros vamos a setear el directorio donde vamos a trabajar. Entonces, este directorio que es importante es que esté donde vamos a llamar a la base de datos, ¿cierto? Si ustedes descargaron el zip, entonces, que yo les... ¿Sí? ¿Cómo tú abriste el archivo en R? Botón derecho, abrir con RStudio. Hay veces que uno lo aprieta 2 veces y te abre el tiro RStudio, pero va a depender de qué programa tienes como por default. ¿Sí? Súper. ¿Sigo entonces? Entonces vamos a setear dónde tenemos nuestra base de datos, en qué carpeta, ¿ya? Para setear la carpeta, si están en Mac, es botón derecho, apretan Alt. No sé si ven que en mi computador cuando yo aprieto Alt, como que cambia. Y apretan copiar el nombre de la carpeta como pathname. Si están en Windows, botón derecho, propiedades, y hay una parte, yo no cacho tanto Windows, pero pregunté antes, hay una parte en las propiedades general donde aparece C, 2 puntos, // y ahí está como el nombre. Tienen que copiar todo eso. ¿Ya? Ese es el nombre al que vamos a estar llamando a la carpeta. Oye, R, yo voy a estar trabajando en esta carpeta. En esta carpeta están los archivos que voy a necesitar, mi base de datos, otros archivos .r, etc. Y lo pegamos acá. Entonces cuando yo lo pego, está llamando el nombre de mi computador y llama a la carpeta donde yo tengo mi base de datos, que era aux1 subir a cursos. En Windows es ubicación, creo. SS 2 puntos. Ya, genial. Si ustedes tienen Windows, genial que les digan a sus compañeros y compañeras cómo copiar el directorio. Matías, te perdiste. ¿En qué te perdiste? Que no sé cómo abriste el menú para ver las carpetas. Okay. Ya, anda a la carpeta donde descargaste el auxiliar de hoy día, ¿cierto? Ya. O sea, botón derecho. Descargué las otras cosas, pero lo metí en otra carpeta. Ah, ya. Bueno, a la carpeta donde está el CSV. Entonces, aprieta esa carpeta, botón derecho, si está en Windows, propiedades, y ahí el compañero dijo que había que ir a la ubicación, y se copia, ¿cierto?, la ubicación donde está el archivo. No sé si alguien podría pegar que está en Windows cómo se ve su ubicación, como el C, 2 puntos, como para que sus compañeros y compañeras lo busquen también. Pero es copiar la ruta, ¿cierto? Ahí hay alguien que lo usa, sí. ¿En Mac qué era lo que había que apretar? En Mac. En Mac es botón derecho, yo aprieto Alt, no sé si te das cuenta que cuando aprieto Alt como que me da otras opciones. Option. Entonces, ¿ah?
Option, yo tengo un option en vez de alt. Ah, ya, esa puede ser otra opción. Claro, lo importante es que cuando aprieten Option o Alt, en mi caso, te tiene que aparecer copiar el nombre de la carpeta como pathname. Y ahí, manteniendo apretado el Alt, yo lo aprieto. Y ahí Control V y lo puedo pegar directo. Ahí, súper. Gracias. Súper. Listo. Entonces lo importante es que este pathname, este C dos puntos en el caso de Windows, lo peguemos entre medio de estas comillas que yo dejé, ¿cierto? Y apretamos Run o Control Enter, en mi caso. Si se dan cuenta, acá abajo va apareciendo, en la consola aparece lo último que yo llamé, ¿cierto? Si no les tira ningún error, vamos bien. Profe, pero ¿cuál es la carpeta que hay que copiar la ubicación? La de que yo dejé en un cursos, el zip. Descarga el zip, abre esa carpeta y copia esa ruta. Pero copio la ruta del zip, porque No, hay ábrelo más de una... primero. No como el zip. Por ejemplo, ya. yo acá tengo el zip, lo abro primero y voy a copiar esta. ¿Sí? La carpeta, no el zip. Ya, gracias. Súper. ¿Qué archivo es el que se abre en RStudio? Es el que del auxiliar se llama auxiliar 1.r. Es el que deberían todos estar viendo y cada uno va a tener que setear su directorio. Ya, voy por última vez con la ubicación del archivo, porque es importante que todos lo sepan hacer, porque cuando tengo que la prueba, van a tener que hacer esto. Entonces, no importa que nos demoremos. Entonces, si en Mac, botón derecho en la carpeta, como lo tengo yo ahora, yo aprieto Alt y se ve, aparece este cambio. La compañera nos decía que en su caso era Option. Entonces vean ahí cuál es su caso y copiamos. Cuando copiamos hacemos Control V y listo. Para el caso de Windows era botón derecho, propiedades, ubicación. En otro computador que yo vi salía en el general. Lo importante es que busquen dentro de las propiedades cuando aparezca C, dos puntos y la ruta del archivo. Y ese es el que tienen que copiar y pegar entre medio de estas comillas. Profe, una duda. Pero al final lo importante es que eso que vamos a pegar sea como la carpeta donde va a estar el archivo .csv. Sí, exacto. Eso es realmente lo importante, porque por ejemplo en mi caso yo ese archivo lo moví a otra carpeta, entonces tiene que ir a esa carpeta. Exacto, exactamente. Ya, perfecto. Si ustedes lo tienen en el escritorio, entonces tendrían que dejar la ruta hacia el escritorio. Lo importante es que cuando después llamemos al archivo, ustedes estén en el directorio correcto, en la carpeta que ustedes hayan dejado la base de datos en este caso. Disculpa una pregunta. Perdón. Sí. Es a la carpeta donde está el CSV, ¿cierto? No, Sí. no, por ejemplo, clic derecho al CSV y ahí el path, sino que en la carpeta. En la carpeta. Dale. Lo pueden hacer igual al CSV, pero en general algo más ordenado es setear el directorio primero, porque después simplemente llaman al nombre del archivo, que lo vamos a tener acá abajo, miren. Esto que está acá, ¿sí? Un segundito, solo para aclarar. Dale. Lo importante acá es que yo, en vez de poner todo el path que hace referencia solo al CSV, como yo seteé antes el directorio, simplemente pongo el nombre del archivo y lo va a encontrar. Pero otra opción es pegar esto ahí completo. Sí, se puede. Así después, por ejemplo, si tengo otro CSV, puedo llegar y trabajar ahí mismo. Exacto. No y no tienes que estar copiando todo el rato como la ruta a cada CSV. Sí. Ya, vale. Muchas gracias. Super. Había una pregunta. Yo. Es que me tira un error. Como puse la cosa entre las comillas y me tira un error. ¿Qué error? Dice que /u como que está usado sin los dígitos en no sé qué. Hay que cambiar Sí. Cambia los slash de lado. Eso mismo. Ya. Hay que ponerle con pendiente positiva. Ya, gracias. ¿Pero hay que cambiarlos todos? Sí. Sí, es que en Mac es con los slash así y en Windows es para el otro lado, ¿cierto?
Ya. Sí, pero súper, que pasen todas estas cosas aquí y no en el control. Bacán. Entonces, avísanos si te funciona por el chat o por audio. Acá tenemos Belén, pregunta. Ay, sí. Es que lo que pasa es que me entró una duda, que porque me pareció aquí abajo que yo tuve que descargar como una versión un poco más antigua de RStudio que la que ustedes mandaron, porque la que salía ahí como que me decía que estaba roto el... onda como... Y ahora, como en esa parte que de abajo de la consola, me sale que, no sé, algo de que es la versión 14 y que el mío está como medio antiguo. No sé si eso será un problema, como que no lo voy a poder usar o no sé, como con las cosas que tenemos que hacer en el curso. No debería haber problema, porque en general quizás hay, por ejemplo, no sé, si quieres hacer un gráfico muy lindo, quizás no vaya a poder porque no va a estar el paquete, pero las cosas básicas las debería tener. Entonces, no sé si te tinca, Belén, porque el error que te tira es como un warning, como cuidado Sí, aquí. sí. Ah, ya, no es un error como tal. Ah, ya. Entonces, Ya, lo importante es que ahora, cuando vayamos corriendo el código, si tienes algún problema, me digas, ¿cachai? Así como, oye, este no me sirvió, y vamos viendo. Ya, bacán. Muchas gracias. Super. Jennifer. Hola, yo tenía una dudita, es que delante hice lo de la ubicación con el CSV y no tuve problema, pero ahora que lo estoy intentando con la carpeta con la que nos dijiste que teníamos que hacerlo, me dice ¿Sí? ubicación, directorio de raíz del archivo de almacenamiento, no me dice ningún path. Entonces no sé qué hacer en ese caso. Espérame, Como que pero abro el lo zip, que no te dice, ¿ya? hay una carpeta que dice aux 1-subir curso y adentro están todas las cosas. Y en esa carpeta, a esa carpeta le pongo propiedades y me sale eso, directorio de raíz del archivo de almacenamiento. A mí me pasó lo mismo y apreté clic derecho como en documentos, donde sale arriba como aux1, donde está como una flechita, apreté clic derecho y decía copiar dirección. Al menos yo hice eso. Copiar dirección. No sé si le sirve. ¿Qué tecla apretaste, perdón? Clic derecho ahí donde sale como el camino de los documentos. Igual a veces no sale copiar dirección. En mi caso no me sale. A mí tampoco, no. Es de configuración como tenga. Miren, lo que podemos hacer para no atrasarnos, porque igual pueden copiar el path del CSV, ¿cierto? En ese no hay problema. Sí. ¿Sí? Ya, entonces lo que podemos... Perdón. Entonces lo que... Ay, no sé quién está hablando. Les voy a silenciar, perdón. Si alguien... Voy a dejar a la Jennifer nomás sin silenciar. Ya. Entonces lo que podemos hacer, Jennifer, es... Al ver las propiedades del archivo aparece la dirección al tiro, por si acaso, igual se espera. ¿A ti no te aparece, Jennifer, cuando tú pones propiedades? Claro, cuando pongo propiedades no me aparece, pero ahí me dijeron que tenía que cambiarlo al escritorio y voy a intentar si funciona. Ya, porque otra forma es, que después podemos ver en cada caso, pero otra forma es, dejamos como comentario esto, o sea, no vamos a setear el directorio, y copiamos la ruta al CSV y la ponemos acá. Toda la ruta del... Ya. Esa es otra forma, que es lo que tú te había servido, ¿ya? Super. Muchas gracias, perdón. Súper. Igual podemos verlo al final. Ya. Entonces, sigo avanzando. Espero que la mayoría lo hayan podido hacer, o si no, nos podemos seguir ayudando, no hay drama. Entonces hacemos run, acá arriba hay run, ¿cierto? O control enter. Y quería dejarle esta parte como para que jugáramos un poco con R. Por ejemplo, en la línea 8, lo que yo estoy haciendo es creando una variable que se llama género. Este C que está acá, le estoy diciendo que me cree una columna, un vector, que sea hombre, mujer, mujer. Esto lo hicimos así porque quisimos, ¿cierto? Es como para crear un vector. Entonces, cuando yo hago run, me aparece acá que es un carácter, ¿cierto? Un carácter que tiene los valores que yo le di. Hombre, mujer, mujer, hombre, H, M, N, etc. ¿Cierto? Entonces, hasta ahí, línea 8. ¿Bien? Nadie debería tener problemas con esto. Como hasta el R, yo creo que cuando empezó R debería estar funcionando el crear una variable de este estilo. Después voy a crear la variable edad. Con la misma forma,
voy a decir 23, 45, estoy creando un vector del mismo tamaño que el anterior. Lo creé así porque quise. ¿Y para qué lo creé así? Para armar un data frame. Ya con el código de la línea 12, data.frame, y llamo a la variable género, edad, lo que simplemente va a hacer es decir, entonces a la primera fila de la primera columna H le voy a asignar la primera fila de la columna edad. Entonces voy a tener hombre de 23, mujer de 45. Lo voy a tirar para que vean. Acá les debería aparecer al lado derecho. Si ustedes lo aprietan una vez, se abre la base de datos que ahí armamos recién. ¿Cierto? Y acá tengo el hombre de 23, la mujer de 45. Una En duda. general esto, sí, Para crear esos vectores se hace con C y entre paréntesis ponemos las cosas, ¿o no? claro, esto que está acá. Si son caracteres, los ponemos cierto entre comillas, y si es un número, como está acá. Esto lo hicimos así, ustedes podrían cambiar las edades. En general esto no se hace, ¿cierto? En general nosotros nos entregan una base de datos, nosotros no andamos creando datos como de la nada, pero es para entender cómo podemos crear un vector y cómo podemos armar una base de datos con dos vectores. Entonces, hasta acá todos deberían haber podido tirar esas líneas. Ah, ya, Sofía, solucionaste tu problema. Ah, es que tú estabas tirando algo abajo. El or.timeActual es de la base de datos que vamos a utilizar. Entonces, ya. Y... Que a mí no me tiró ese mis datos. ¿no te aparece al lado? O sea, al lado derecho sí, pero esa carpeta que te abrió como al lado de auxiliar 1 no. Ah, es que tienes que apretar acá donde está data, apriétalo una vez o dos veces. ¿Se te abre? Oh, Sí, no sé ahí quién sí. estaba hablando. ¿Sí? Ya. Simplemente es para mirarlos, ¿sí? Otra cosa que pueden hacer es escribir ustedes a mano en la consola view y el nombre de la base de datos. Mis datos. Carla, ¿existe algo para yo correr todo el código de una y no por línea a línea? Sí. Me parece que es... En algún lado salía. No, a mí no me Creo que es aparece. con run source. Cuando dice source, creo que ahí no voy a poner run source. Ah, sí, ahí lo tiro todo. Ahí está, gracias. Súper. Sí, algo ¿Una que yo duda? hago a veces es seleccionar todo, pero sí, podía hacerlo mejor con el source. Muchas gracias. Sí, Una duda, ¿eso de mis datos es un nombre que le pusimos nosotros o que es como el nombre general para ver las cosas que creamos? no, esto podría haber llamado Carly. Ah, ya, ya. Y Y cuando se uno crea pone, por Carly. ejemplo, view Carly va a salir lo mismo. Claro, exacto. Ya, perfecto. Sí, es el nombre que ustedes quieran. Sí. Ay, ya, voy a volver a limpiar para que no se confundan con todo lo que me está saliendo. Entonces, hasta ahí vamos bien. Súper. Y hicimos después en la línea 15, simplemente ordenar los datos por edad. ¿Y por qué dejé esto acá? Para que vean que cuando yo quiero llamar a la base de datos a una columna en particular, se llama de esta forma, con el signo pesos. Entonces, por ejemplo, si quiero ordenar, ocupo order en este caso, la variable edad, llamo mis datos, de hecho si lo escriben es, no sé si pueden ver mi pantalla, mis datos, y me aparecen las variables que hay. Mis datos, signo peso, variables. Entonces cuando yo quiero hacer algo con alguna variable, simplemente escribo nombre de la base de datos, signo pesos, y puedo tomar cualquiera de las variables o columnas que tengo. En este caso habíamos tomado ordenar por edad. Y lo vamos igual a ver un poquito más abajo. Pues ya ahí se ven ordenadas, ¿cierto? Ordenó de menor a mayor la edad. Disculpa, ¿qué hiciste ahí Sí. recién? Acá simplemente ordené los datos por la variable edad para que vieran que en realidad cuando yo quiero hacer algo en una variable en particular, cómo es la sintaxis es base de datos, signo pesos y la columna a la que quiero llamar o a la que le quiero hacer lo que quisiera hacerle. Ah, ya. En este caso ordenar la edad. ¿Y esto, Entonces, eso lo copiaste?
¿Obraste como enter? Control Enter o Run, acá arriba, Run. Y acá en la consola se ve lo que acabo de hacer. Ah, y automáticamente como que lo hace el programa, como que cacha que hiciste ese cambio y lo corre. Sí, o sea, no... Sí, simplemente le estoy diciendo, hoy quiero ver los datos ordenados por edad. Y en la consola me lo muestra, no lo estoy guardando. Si se dan cuenta, cuando nosotros guardamos algo, usamos esta flechita. Cuando no le asignamos, ¿cierto?, como un código a un elemento en particular, en este caso, por ejemplo, A, si no estaba eso, simplemente me lo va a tirar en la consola y queda ahí. Pero si yo lo pusiera, lo que hice fue crear A, se dieron cuenta que apareció A, y lo que va a hacer, va a tener los mismos datos, pero ordenados por edad. Le dije, ordéname, pero ahora guárdamelos en A. Ah, ya. Gracias, Carla. ¿Sí? De nada. Profe, y si es que, por ejemplo, ya lo de la edad es como son números, te lo va a ordenar de menor a mayor, me imagino, pero ¿qué pasa si fuera por género, en caso de que no sean números, cómo lo ordena? Veamos qué aparece. Lo ordenó como quiso. Claro, es que como no tienen un número asociado, no tiene como un valor, ¿cierto? Como label de H&M, lo está ordenando por orden alfabético, de hecho, según Carla, mi intuición. Carla, yo le puedo poner doble ordenación, que primero me lo ordene por género y de ahí me lo ordene por edad. Sí, pero te lo va a cambiar. Sí, se tiene que poder. Tendríamos que buscar como la forma de hacerlo, pero sí, en R se puede hacer todo eso y más. Así que sí, si quieres después lo puedo buscar. Pero es con este mismo código. Super. Vamos entonces. A alguien le sale que no encuentra sus datos. Valentina, ¿qué te parece? ¿Tiraste todas las líneas anteriores entre la 6 y la 12? Ya en la 12 me dice mis datos, no he encontrado. Ya. Cuando tú corres género y edad, ¿te aparece acá en los values, los dos? Sí, los dos. Y después lanza esta y te aparece que no existe. La 12 la lanzo y no me aparece. ¿Me puedes mandar el error por el chat para verlo? Es que claro, Ya. si no te lo está tomando es porque como que esto no se estarían creando, es raro. Entonces veámoslo. Ya. Entonces, y si quiere, ahí está. Ya. Profe, Bueno, ¿sí? si uno no sabe programar, es imposible pasar el ramo. O sea, no es imposible, pero obviamente quizás va a ser más tortuoso. Lo ideal es que lo aprendan, sobre todo si eres de industria, después viene Aplica, ya no se llama Aplica, tiene otro nombre, Causalidad, algo así, Inferencia, y en ese curso siguen programando en R, en Marketing siguen programando en R, entonces al final va a ser como patear el sufrimiento. Y ya. en Aplica y en Marketing van a asumir que ustedes saben lo mínimo, entonces quizás lo podéis pasar, pero después vaya a tener que aprenderlo igual. Ya, gracias. Pero podemos aprender, si no se estresen, es primera clase que tenemos de R, vamos a tener harta auxiliares y antes del control, antes de la tarea y todo. Y Valentina, ¿te tinca que lo veamos al final? Porque no deberías tener problema con el problema como tal del auxiliar. Sí, así dale. que compartes pantalla y todo. Ya, súper. Entonces, pasamos a la línea 21. Ya dejamos atrás esta como para ver cómo funciona R un poquito. Y vamos con el tema de la data. Entonces, en data, si se dan cuenta, nosotros le estamos diciendo, léeme un CSV, read.csv. El nombre del archivo es el nombre que pusimos, ¿cierto?, en la carpeta del auxiliar. Ay, no quiero cerrar esto, porque si no es que se me pierde la grabación. ¿Cierto? El archivo que nosotros, si ustedes le cambiaron el nombre, tienen que cambiarle el nombre acá ahora. Pero el archivo se llama cirugías.csv. Entonces le estoy diciendo, llámame al archivo, anda al archivo CSV, que está separado por coma y los decimales están como punto.
Y la primera fila, tómalo como los nombres de las variables. Eso significa el header igual true, ¿ya? Entonces, cuando lanzamos esto, debería aparecerles acá data, esta que le pusimos data. Ustedes le pueden poner cualquier nombre, su nombre o el que quieran. Carla, Sí. ¿qué era el CEP y el DEC de casualidad? ¿Esto? Sí, esa parte del medio. Sí. Lo que ahí le estoy diciendo es que el archivo CSV está separado por comas y los decimales están como puntos dentro del CSV. Por ejemplo, si Ya, tengo súper. 3,1 es un número, en realidad en el CSV lo tengo como 3, punto. O sea, 3.2, no sé, ¿cachai? Como los decimales los tengo Súper, como punto en el CSV y están separados te por cacho. coma el CSV. Sí. Gracias. Eso sí, lo pueden ir cambiando como a ustedes les pasa. Ya. A los que les tira ese error es porque no han seteado bien el directorio, este que pusimos acá arriba. Pero lo que podemos hacer es la opción 2 que les dije, que era tomar el archivo CSV, buscamos el path name en propiedades o en caso de Mac con el alt o con, ay, no me acuerdo la otra que había dicho, la compañita. Bueno, con lo otro y pegamos acá. Entonces esa otra forma, miren, yo copié la ruta del archivo, pegué y cuando lo corro me sigue apareciendo que está bien la data, es la misma. Lo que hay que tener ojo es que cuando les aparece que no encuentra el archivo es porque están seteando algo mal, o es el directorio o es la ruta del archivo en particular, ¿ya? Pero cualquiera de las dos formas debería funcionar si es que están seteando bien el directorio. Ya, entonces nos podemos quedar después viendo esos temas, no hay drama, pero voy a seguir un poquito para que los que les ha funcionado podamos avanzar, pero temas de directorio y errores como el de Valentina, si no me equivoco, lo podemos ver ahora al final. Con el comando head, lo que estamos viendo es las primeras filas de cada variable dentro de la base de datos. Entonces recordemos que esta base de datos es de un hospital, ¿cierto? De cirugías cardíacas. Si a ustedes, por ejemplo, no les gusta verlo así, porque se ve, es como raro, como que cuesta ver qué es cada uno, yo en general abro la data, la aprieto, hago el view data para mirarla. Creo que es súper cómodo verla así en R. Entonces, por ejemplo, acá me están diciendo la edad de ese paciente, el sexo, el tiempo, el tiempo que estuvo adentro, el tiempo después cuando salió. Acá, ¿qué es importante? En general, cuando ustedes les pasen una base de datos, les van a dar diccionarios. Les van a decir, oye, time.out significa el tiempo de bla, bla, bla. ¿Ya? Como que en general, yo no lo quise hacer ahora por tiempo, pero lo importante para responder la pregunta, que si recordamos, para que no se nos olvide, era acá. Lo que queríamos hacer es estimar la duración promedio de una cirugía cardíaca y calcular su error estándar. Entonces, el tiempo que se demora una cirugía cardíaca está en la variable or.timeActual. ¿Ya? Ese es el tiempo que se demoró. El estimado está al lado. Como hoy el doctor dijo que se iba a demorar 419 minutos, pero en realidad se demoró 383. Esa es como la idea de estas dos columnas. Entonces, con head vemos las primeras filas, vemos cómo se comporta. Con el comando dim vemos la dimensión de la data. En este caso tiene 656 filas y 27 columnas, que aparecen acá también, a la derecha, ¿cierto? Hay 656 observaciones y 27 variables. Y como nos piden en el enunciado tomar la data solo en las primeras 35 filas, ocupamos este comando que está acá, que es data. Estos corchetes, el que está a la izquierda de la coma, indican filas y a la derecha columnas. Entonces, cuando yo le digo data izquierda, estoy a la izquierda de la coma, del 1 al n, definí un n35, le estoy diciendo tómame la fila 1 hasta la n y manténme todas las columnas, ¿cierto? Porque no estoy poniendo nada a la derecha. Si pusiera 1, me va a tomar de la fila 1 a la 35 y solo la columna 1. Profe, ¿y cómo hizo lo de ordenar los datos, sacar esa tabla? ¿Cuál? ¿Esta grande acá? Sí, la que se veía como más bonita arriba.
Ah, esa era la de la pasado, es con este código, la de la fila 15. Pero recuerda que eso, desde la fila 18 hacia abajo, estamos con otra base de datos. Lo anterior simplemente era para... Creo que se refiere a cuando apretó data. Eso. Sí, parece. Ah, ya, perdón, sí. Con data lo puedes apretar data o escribir en la consola view data. View y el nombre de tu base de datos, que en este caso es data. Cuando lo aprietas se abre. No sé si era eso a lo que te referías. Sí. Súper. Sí, gracias. Eso es para ver la base de datos, sí. Genial. ¿Marcos? Sí, más arriba en el código, el data 2, ¿para qué no hubiese servido? ¿El qué, O sea, perdón? o por qué estaba como ese data 2 ahí. Ah, este era para que si querían pegar el código directo, todo el directorio. Si antes no habían podido setear bien el directorio, y acá podrían pegar todo el archivo, ¿no? Así. ¿Cachai? Esto también sirve de esta manera. Como copiar la dirección del .csv directamente. En vez de poner cirugías.csv, puedes copiar toda la dirección. Pero no sirve para nada. Era solo un ejemplo como si es que lo necesitaba. ¿Carla? Ah, ya. Gracias. No lo estamos corriendo porque es un comentario. Sí. Carla, es que a mí me tira que no encuentro la función view. ¿Y lo pusiste con mayúscula? No sé si importa eso. Ah, por eso. Ya, bueno, gracias. Ya. Si de repente tienen esas mañas los programas. Súper. Entonces, voy a ver el chat antes de seguir. Línea 21, error. Ya. Todos los errores que tiren en línea 21 es porque no están seteando bien el directorio, el que dejamos en la línea 4. Entonces, si no lo has podido solucionar, veámoslo al final. ¿Ya? Para terminar esto en 3 minutos. Porque yo abro la reunión de nuevo y se quedan los que quieren. Ah, y tenemos que conversar del control. Así que ojalá la mayoría se pudieran quedar 5 minutos. Pero lo que viene es súper simple. Porque, ¿cierto? Seleccionamos las primeras 35 filas. Y cuando yo aprieto la dimensión de este sample que creé, ¿cierto? Que es la data, la que aquí le estoy diciendo es, tómame la base de datos que llamé data, que es el CSV, tómame las primeras 35 filas y todas las columnas. Cuando yo le digo dimensión de sample, me está mostrando que tiene 35 filas y 27 columnas. Es de 35 por 27, una matriz. Este código que sigue acá es súper importante, que es summary. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar el mínimo, el máximo, los cuartiles de cada variable. Entonces, súper sencillo decir, no sé, por ejemplo, si en la edad nos saliera que el mínimo es menos 10, podemos decir, oye, la base de datos tiene error. ¿Cachai? Porque es raro que alguien tenga una edad de menos 10. Entonces, summary es súper bueno para ver como un panorama general de nuestra base de datos. Y lo que nos pedían era calcular el promedio del tiempo que se demoraba una cirugía cardíaca, y si recuerdan, para llamar a la variable que en particular, ¿cierto? La columna en particular de la base de datos, poníamos signo pesos, nuestra base, signo pesos y el nombre de la variable. Entonces lo voy a escribir de nuevo para que vean cómo se vería. Nuestra base de datos la llamamos sample, ¿cierto? Cuando pongo el signo pesos, me deberían aparecer todas las variables que yo tengo dentro de mi base de datos. Y como yo quiero calcular el promedio, min, el promedio de lo que se demoró una cirugía cardíaca, dijimos que esta era la variable, la aprieto, lo corro y guardo el promedio acá. ¿Lo ven? Acá a la derecha, 372.48. Y para ponerlo bonito, simplemente, o para verlo en la consola, hacemos print de la variable que guardamos, que era prom, ¿cierto? Nosotros guardamos como prom la variable. Ya. ¿Para qué sirve head? Para ver las primeras filas, sí, del dataset. Exacto. Entonces tenemos head para ver las primeras filas, el summary, muy importante porque nos muestra el mínimo, el máximo, los percentiles de cada variable,
la variable, la función min, ¿cierto? Que calcula el promedio de una variable en particular. Con print puedo ver lo que yo quiera en la consola, pero las variables igual se guardan en la derecha, igual las puedo ver ahí. Se va a cortar, voy a volver a abrir la reunión, pero para que vean estas 3 últimas líneas lo mismo. Calculé la desviación estándar con la función SB, que era lo que nos pedían en el inicio. Entonces lo lanzamos y ya está. Súper, volvemos.